Buenos días, estimados amigos del postdoctorado en línea, las nuevas tendencias y corrientes integradoras de pensamiento y sus concreciones. Nos conseguimos, como le acabo de narrar en la asignación 1, nos conseguimos en el módulo 7 de las neurociencias. Estamos en la Universidad José Martí de Latinoamérica, en la tercera corte del postdoctorado en línea, las nuevas tendencias y corrientes integradoras de pensamiento y sus concreciones. Estas asignaciones son de alto nivel, pero que pienso que para los que amamos a Dios y sabemos que lo que tenemos viene de su amor y su sabiduría, pues no nos queda grande. Este vestido no nos queda grande y vamos a llevarlo con la sabiduría de Dios, porque sin Él no pudiéramos hacer nada. ¿Por qué digo estas palabras? Porque cada pregunta en las actividades del módulo 7, como asignaciones, son preguntas de alto nivel y excesivamente largo en su contenido. Por más que pudieras querer simplificar, vamos a ver que no es tan sencillo. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, cuando se nos pide que sobre el cerebro que se nos da una figura, que analicemos cada una de sus estructuras funcionales y su anatomía, nosotros vamos a conseguir una cantidad de entramados allá adentro dignos de revisar. Pero luego tenemos que irnos a revisar el cerebro emocional y revisar 2 videos para estudiar el cerebro emocional y social y sus estructuras y localización. Entonces vamos a ir a ello en tanto entendamos que debemos de ir diferenciando cada una de sus partes y su importancia tácitamente en la educación. ¿Y por qué digo tácitamente? Porque es que vamos a tener una asignación dispuesta para la parte de la neurodidáctica, de la neuroeducación, de la neuropedagogía, que son aplicabilidades de la neurociencia. En las reflexiones, si escuchan alguna voz de fondo, debe ser que alguien está viniendo acá a la biblioteca a revisar cuáles son estas grabaciones que conseguimos por acá. En las reflexiones de la anatomía del cerebro y el cerebro emocional, entonces vamos a utilizar para ello lo siguiente. Vamos entonces a revisar los rizomas, en primer lugar, definición y estructura funcional sobre la base de la figura que les voy a presentar en lo adelante. Luego vamos a ir al cerebro emocional y su importancia y el análisis de alguna figura también. Luego cerebro social y emocional. Luego el cerebro emocional, que lo vamos a presentar en tanto diferentes fuentes y figuras, usando información de 2 videos que hemos ya visto y repasado y hemos hecho sus anotaciones. Y luego vamos a algunas aperturas que no son jamás cierres y mucho menos en términos neurociencia y complejidad. En la definición y estructura funcional sobre la base de la siguiente figura, siempre vamos a tener estas divisiones que nos van a conectar uno con la otra, este bombillo en forma de cerebro y estos multicolores, que cada vez que veamos esta lámina vamos a entender que estamos pasando a otra parte, a otra rama del rizoma. En esta figura que nos presenta el doctor Rigoberto Pupo, donde están algunas áreas funcionales del cerebro, entonces lo que hice para presentarlo fue que fui colocando cada una de las áreas y hablando en primer lugar qué es esa área y cuál es su función. En cuanto al tronco del encéfalo, donde reside conciencia, respiración, ritmo cardíaco, pero que sabemos que parte de esa conciencia está alojada en el alma y al mismo tiempo en el espíritu, ese tronco encefálico o tallo cerebral es una parte del encéfalo con forma de cilindro o cono alargado que está situado entre el resto del encéfalo y la médula espinal. Eso significa que el tronco del encéfalo está alineado a las figuras neuronales que recorren la médula espinal bajo la columna vertebral y concretamente pasan delante del cerebelo. Se encarga de realizar tareas del sistema nervioso, el tronco del encéfalo, y de ir a mostrar, por ejemplo, la necesidad de sobrevivencia, de aquellas acciones
de fluir voluntariamente que han sido automatizadas a partir de años, decisiones desacertadas y nuestras distracciones que no nos cuenten de vida, que vamos adelante, allí todo se aloja en el tronco del encéfalo. El lóbulo frontal, donde se localiza la funcionalidad, audición, lenguaje, memoria, es uno de los 6 lóbulos principales de cada uno de los hemisferios del cerebro, que alberga la corteza principal de la audición del cerebro y maneja el lenguaje auditivo y los sistemas de comprensión del habla. Además, desempeña un papel importante en tareas visuales y complejas como el reconocimiento de rostros. En el lóbulo temporal se encuentran las cortezas auditivas primarias y secundarias asociativas. Estas zonas del cerebro son las encargadas de, además de percibir los sonidos, realizar la codificación, decodificación e interpretación de la información auditiva, siendo un elemento indispensable para la supervivencia y la comunicación. Este último aspecto se destaca en una participación de la comprensión del habla que se da en el área de Wernicke, que es motivo más adelante de una asignación particular que vamos a... El área de Broca, que también pertenece a una asignación particular más adelante, que es el control del habla, es una sección del cerebro humano involucrada en la producción del lenguaje y está ubicada en el lóbulo frontal, más específicamente en su tercera circunvolución frontal en las secciones opercular y el triangular del hemisferio dominante para el lenguaje. El proceso del habla y del lenguaje son 2 de las funciones más complejas del cerebro. Por este motivo, hay varias áreas del cerebro que juegan un papel vital en la comprensión del habla y el lenguaje. El área de Broca nos ayuda a comunicar con precisión nuestras ideas a otros a través del habla. También está involucrada en la comprensión del lenguaje. El área de Broca se encuentra conectada a otra área del lenguaje del cerebro conocida como área de Wernicke a través de un grupo de fibras nerviosas llamadas fascículo arqueado. El lóbulo frontal, que atiende a los movimientos, a la resolución de problemas, a la concentración, pensamiento, comportamiento, personalidad, humor. El lóbulo frontal es una de las partes del cerebro más estudiadas y más interesantes desde el punto de vista de la psicología. La neuropsicología y la neurociencia en general no solo es conocido por el hecho de ser el lóbulo más grande en el encéfalo humano, sino que también por las importantísimas funciones y capacidades cuya existencia debemos a esta estructura. Los lóbulos frontales del cerebro destacan especialmente por el hecho de estar involucrados en las llamadas funciones ejecutivas. Estas funciones son las que asociamos a la cognición y a la toma de decisiones, al uso de la memoria, la planificación, la selección de objetivos y la resolución de problemas que tienen que ser abordados, focalizando la atención en aspectos concretos. El área sensorial de las sensaciones de la piel, la temperatura, la presión, el dolor, son las que reciben y procesan información procedente de los receptores sensoriales normalmente pertenecientes a los denominados órganos de los sentidos. Se denominan áreas sensoriales primarias aquellas que reciben señales cuyo origen inmediato anterior es el tálamo. El tálamo, entonces, allí ejerce la función estacional reverso, en ese caso, en un hemisferio, en una corteza virtual que recibe señales procedentes de la retina del ojo. Esa área sensorial es muy importante y les pido que cada vez que vayamos a narrar alguna de estas áreas funcionales del cerebro, que vayamos mirando lo que se está señalando, en dónde se van consiguiendo. El área motora, que está muy cerca de esta área sensorial, se ubica en el control de músculos voluntarios y se denomina área motora o motriz del cerebro, o aquella parte de la corteza cerebral cuyas principales funciones son las de percibir la generación, manteniendo la determinación de los movimientos voluntarios y conscientes por parte del sujeto. Al nivel del encéfalo encontramos que la corteza motora es la principal región cerebral, aunque no la única, encargada de dicho control, y entre las diferentes áreas que la configuran ayudan al inicio de la realización del movimiento
y podemos encontrar el área motora suplementaria y una de las partes del cerebro más importantes a la hora de interactuar en el contorno. El cerebelo se encarga de la postura, del balance, de la coordinación del movimiento. Aquí les coloco la fuente de la cual estoy sacando toda esta información, respetando la fuente, el derecho de autor ante todo. El cerebelo procesa información proveniente de otras áreas del cerebro, de la médula espinal y de los receptores sensoriales con el fin de indicar el tiempo exacto para realizar movimientos coordinados y suaves del sistema muscular y esquelético. La embolia que afecta al cerebelo puede causar mareos, náuseas y problemas de equilibrio y coordinación. La función principal del cerebelo es de integrar varias vías motoras y sensitivas. En otras palabras, recibe información y órdenes de la corteza cerebral y los conecta con el aparato locomotor. También se encarga de algunos procesos de la memoria, del lenguaje, de la atención, del aprendizaje. Sin embargo, el cerebelo no se encarga de ninguna de las funciones del sistema olfativo. El área de Wernicke, que vamos a estudiar más adelante, se encarga de la comprensión del lenguaje. Es una de las áreas principales de la corteza cerebral, responsable de la comprensión del lenguaje. Esta región del cerebro es donde se entiende el lenguaje hablado. Vamos a ver más adelante su importancia en la neuroeducación. El área de Wernicke generalmente se ubica en la parte posterior del lóbulo temporal, aunque la localización exacta puede variar. Se encuentra con mayor frecuencia en el hemisferio izquierdo del cerebro, pero no siempre. El área de Wernicke es la región del cerebro que contiene las neuronas motoras implicadas en la comprensión del discurso, como generalmente se encuentra en el tercio posterior de la convolución temporal superior del hemisferio izquierdo del cerebro, está cerca de la corteza auditiva y es por ello especialmente importante para la comprensión de los sonidos, del habla, y se considera el lenguaje receptivo o el centro de comprensión del lenguaje. El lóbulo occipital, que se encarga de la visión y percepción, es uno de los lóbulos cerebrales más importantes y ocupa una pequeña porción de la parte trasera del encéfalo, entre el cerebro y el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. Además, tal como ocurre en el resto de los lóbulos, existe todo el hemisferio central izquierdo, lo cual significa que la persona tiene dos lóbulos occipitales casi simétricos que están separados por una estrecha cisura. ¿De qué se encarga el lóbulo occipital y por qué no ha ido creciendo a lo largo de la evolución histórica? Si bien no hay ninguna zona del cerebro que tenga solamente una función, ya que todas ellas funcionan juntas y de manera coordinada, el proceso que define la mejor utilidad del lóbulo occipital es el procesamiento de la información visual. Y el lóbulo parietal, que se encarga de las sensaciones, el lenguaje, la percepción, la conciencia corporal, la atención, está situado bajo el hueso craneal que le da el nombre del lóbulo frontal y el occipital. Es una de las estructuras cerebrales más importantes tanto por su tamaño y por los procesos en que participa. Aunque el lóbulo parietal se especializa más en ciertas funciones cerebrales que en otras, una de sus características principales es que integra datos provenientes, mezcla datos que vienen de diferentes experiencias complejas en zonas cerebrales almacenadas en el hipocampo, donde se mueven para ir fijando redes neuronales en este lóbulo. Y una vez que ya hemos estudiado todas estas partes de la figura asignada en la asignación 2, que hemos visto su anatomía, su estructura funcional y cuáles son sus funciones, vamos a ir al estudio del cerebro emocional, su importancia y el análisis de la figura. Y hay un cerebro que es emocional y que se llama así en tanto sistema límbico, que está compuesto por cuerpos callosos, por glándulas pineales, por giros hipocampos, por amígdalas y cuerpo mamilar, pero que también tiene un hipotálamo. Lo vamos a estudiar en detalle en las siguientes figuras, partiendo de su funcionalidad en cada una de sus. La amígdala, y le hablo de la amígdala cerebral, por si acaso un biólogo por allí quiere discutir al respecto.
La amígdala es una estructura subcortical situada en la parte interna del lóbulo temporal medial, y este elemento posee conexiones en la gran mayoría del encéfalo, siendo un núcleo de especial relevancia que puede afectar el conjunto de sistemas nerviosos y en la funcionalidad del organismo. Se trata de un elemento clave en la supervivencia debido a que su principal función es integrar las emociones con los patrones de respuesta correspondientes, provocando una respuesta a nivel fisiológico a la preparación de respuesta conductual, donde se encarga de coordinar las áreas que notan la expresión somática de la emoción y la corteza cerebral encargada del sentimiento consciente, de lo que posee un papel de gran relevancia en la valoración del significado emocional de las experiencias. El cuerpo mamilar son una de las parejas de pequeñas estructuras encefálicas de forma esférica que están situadas en el sistema límbico y en la parte del cerebro que se encarga de generar y regular las emociones. Concretamente están ubicados en el forní llamado trígono, una área que conecta al hipocampo, encargado de gestionar el almacenamiento y recuperación de los recuerdos, con el diencéfalo siendo esta última una estructura situada justo en el centro del encéfalo y que responde a muchas tareas de importancia vital. En cuanto a la composición de los cuerpos mamilares en sí, consiste de una agrupación de núcleos neuronales y unidades que se agrupan en tareas que pueden ser bien parecidas pero distinguidas en su funcionalidad. El hipotálamo, que ya hemos nombrado muchísimo, es una característica, es una superficie llena de pliegues y grietas, pero que está debajo de una capa de células que se encuentran en estructuras encefálicas, sin las cuales no se podría ni pensar ni adaptarnos al entorno. El hecho de que el hipotálamo sea pequeño y bastante más discreto que las otras partes del cerebro no nos da una idea acerca de su importancia, no. El rol de que el hipotálamo juegue en nuestra supervivencia es de suma importancia, porque entre otras cosas se encarga de coordinar y comunicar dos mundos aparentemente independientes. En apariencia, el de las neuronas y el de las hormonas que navegan en nuestra sangre. El núcleo talámico, el tálamo es una estructura de forma ovalada que constituye una porción dorsal del diencéfalo que transmite aferencias sensitivas en experiencias que van a una simple estación repetitora. La función principal del tálamo es la integración de la información sensorial dirigida de la corteza, que transmite la mayoría de la información que alcanza la corteza cerebral e integra diversas modalidades sensoriales que exhiben e inhiben protecciones en los lóbulos. Es fundamental el núcleo talámico para el mantenimiento de la actividad cortical y se encarga de transmitir información desde el cerebelo al cuerpo estriado hasta la corteza cerebral. El cuerpo calloso al principal conjunto de fibras nerviosas son el cuerpo calloso, que unen hemisferios cerebrales. Esta estructura está fundamentada por axones neurales recubiertos de mielina que se forman en la sustancia blanda del cerebro. Dentro de la sustancia blanda se considera el cuerpo calloso una comisura interhemisférica que conecta e intercambia en forma interhemisférica, que son mucho menores que el cuerpo calloso. Esta estructura se encuentra en una línea media del cerebro, situándose en el fondo de la cisura, y en su mayor observación externa tiene la hoja de coma, poseyendo entonces diferentes partes que se conectan entre sí por partes diferenciadas del cerebro. El forní. Este forní proviene del latín, que se traduce como arco y tiene esta forma. Hace referencia a las distintas formas del cuerpo arqueados, además del forní del cerebro. En la conjuntiva de los ojos y de la vagina también hay estructuras con el mismo nombre. El forní o trígono es un conjunto de fibras nerviosas del cerebro que forman parte del sistema límbico implicado en la emoción, la motivación, y conectan distintas regiones del cerebro como el hipocampo, del encéfalo, como el hipocampo, el tálamo, el hipotálamo, los núcleos sectales, los núcleos abúmen y muy especialmente la función de la dopamina y del GABA. No se olviden que ellos son neurotransmisores, eso lo vamos a ver más adelante.
Está cubierto el forní, entonces, compuesto de axones neuronales, cubierto de vainas de mielina, con un rol de favorecimiento de transmisión electroquímica, y se considera el forní uno de los componentes de la sustancia blanda del cerebro, pero en contra de esa sustancia está constituido solo por cuerpos de las neuronas. La glándula pineal, hemos llegado a un punto sumamente excepcional. La glándula pineal es una de las pequeñas glándulas endocrinas que se encuentra en el cerebro, concretamente en el epitálamo entre dos hemisferios. Es de color gris rojizo y tiene forma pequeña de un cono de pino. Su tamaño es de 5 a 8 milímetros. Pesa muy poco, 150 miligramos. Crece hasta el segundo año de vida, aunque su peso aumenta hasta la adolescencia. Se compone sobre todo de pinealónidos, funciones que segregan melatonina, pero que se han identificado entre ellas 4 células. La melatonina, que es una hormona que se encuentra en humanos, también en animales, en hongos, plantas y bacterias, y que participa en diferentes procesos celulares, neuroendocrinos, neurofisiológicos, pero por ejemplo en el ciclo diario del sueño, los déficits de esta sustancia, le hablo de la melatonina, pueden producir comportamientos de insomnio y depresión. Pueden destacarse diferentes funciones de la glándula pineal. Segrega melatonina y un depósito de serotonina. Refuerza el sistema inmunitario. Regula funciones endocrinas. Regula el ritmo circadiano y los ritmos de vigilia y sueño. Regula ritmos estacionales de estrés, rendimiento físico y estados de ánimo. Influye en las hormonas sexuales. La circunvolución cingulada, conocido también como giro singular, circunvolución del cíngulo, es una parte muy importante del cerebro, ya que realiza un papel de conexión esencial entre el sistema límbico y el neurocorte. El giro cingulano conforma una circunvolución de una forma arqueada cercana a la superficie del cuerpo calloso. Realiza un papel de conexión entre aspectos volitivos, motores, cognitivos, emocionales, y que ocupa y procesa expresiones de matices sutiles emocionales. Interviene en la modulación de la voz, la tristeza, la felicidad, se encarga del aprendizaje, la vocalización emocional, facilita apegos a largo plazo, sobre todo el apego entre madre e hijo. Su estimulación produce sentimientos de ansiedad, placer y miedo. Participa en el movimiento de las manos y en otros movimientos en tareas difíciles en que implica memoria reciente y el inicio espontáneo de la acción. El giro parahipocampal es una circunvolución del cerebro y se encuentra en la superficie inferior de cada hemisferio cerebral, situado en el surco colateral y en el surco del hipocampo. Su extremo en forma de gancho recibe el nombre de hircusus o circunvolución uncinada, y sus principales funciones son funciones hipocampal relacionadas con la memoria, la navegación, la orientación y el control de la atención. Una persona que pueda marear muchísimo en exceso y que tenga déficit de atención en cuanto a lo que significa el espacio y el movimiento, puede haber problemas en el giro hipocampo. El hipocampo, que es la última parte de esta figura, es una de las partes del cerebro más importantes. Está situado en lo que se conoce como sistema límbico y está muy relacionado tanto en los procesos mentales con la memoria, pero también con la producción y regulación de los estados emocionales. Interviene a través de un espacio concreto y de un pequeño órgano en forma curvulada y alargada que se ubica en la parte interior del lóbulo frontal, que va desde el hipotálamo hasta la amígdala. Por lo tanto, cada encéfalo tiene 2 hipocampos, uno en cada hemisferio del cerebro. El cerebro emocional en la educación, adelanto, aunque no estamos en el tema de la neuroeducación,
es de vital importancia. Las emociones influyen en la codificación y consolidación de la memoria y del aprendizaje. Desde luego que sí, esa codificación es la primera etapa que va a la memoria y que se perciben estímulos para ser consolidados más adelante. La amígdala puede alterar el orden de la consolidación dándole mayor prioridad a episodios donde está la emoción. Esa emoción positiva, ese apego, esa emotividad, esa creatividad que se hace primerísima y máxima en cualquier información. Son palabras de Daniel Rubén Tanca, quien tiene una obra muy importante que le dejo allí la referencia. Esas emociones determinan entonces experiencias que serán guardadas y se recordarán en una memoria duradera. Esa retención de información se puede explicar como una activación que provoca el contenido emocional del evento del sujeto como modulador de una memoria. Y el cerebro emocional y su importancia en el aprendizaje lo vamos a dilucidar, lo vamos a estudiar en una parte con 18 imágenes muy hermosas que vienen en lo adelante, en los cuales le haré una narrativa de ese cerebro social y emocional y su importancia en el aprendizaje. El aprendizaje emocional y social transforma nuestro cerebro. Uno de los descubrimientos más importantes en los últimos años en la neurociencia es la plasticidad cerebral. Por ello, el enfoque tradicional de nuestro cerebro que crece y se transforma hasta cierta edad ha caducado, porque ahora podemos saber que el cerebro puede tener ciertos cambios y transformaciones con una detención cerebral y una plasticidad que ha de ser estudiada. Descubrir que tenemos un cerebro plástico y moldeable es sumamente importante en nuestro cerebro, fundamentalmente porque nos aleja del determinismo y que hoy sabemos que en nosotros, que nuestras actitudes y comportamientos, como el diseño libre y comprometido de nuestro aprendizaje, se convierte en una mejor versión de nosotros mismos cuando el aprendizaje va a necesitar desarrollarse durante nuestra vida. Toda nuestra vida estamos aprendiendo, porque nuestra personalidad puede ser moldeada por nosotros a partir de rasgos y características que son propias y que se adaptan a conceptos en la herencia. Por ello, Richard Davidson, que es un profesor de psicología y psiquiatría, ha dicho responsablemente en su instituto de la Universidad de Wisconsin que explicar la plasticidad del cerebro y transformar y adaptar este órgano para responder a la experiencia subraya que la experiencia es vital como factor moldeador del cerebro. Además expone otra idea que nos aparece entonces y que debemos nosotros explorar como docentes, que es el aprendizaje emocional y social que tiene para modificar nuestro cerebro, y ello se traduce en las intervenciones en nuestra conducta, en modificaciones que provocan alteraciones a la estructura y a las funcionalidades de nuestro cerebro. Podemos afirmar que el aprendizaje emocional y social resulta de una excelente estrategia en la regulación emocional que moldea positivamente y genera cambios neuronales que van a una conciencia emocional y a una generación de nuevas emociones en el desarrollo y un autocontrol que es favorable para nuestro mejor aprendizaje cognitivo. Pero ese aprendizaje nosotros debemos entenderlo no solo desde una cognición o metacognición profunda, sino que hay una conexión magnífica con nuestro espíritu, con nuestro alma, una emocionalidad en tanto somos alma, mente, cuerpo y espíritu, y desde cualquiera de esas vertientes que están unidas, nosotros podemos motivar y emocionarnos. Nosotros nos podemos emocionar desde la inteligencia espiritual, que es rectora a la inteligencia lógico-matemática y a cualquiera de sus inteligencias. Y allí entonces ese proceso de aprendizaje moldeará el cerebro y nos irá dando cuenta que se puede ver como el aprendizaje un proceso cognitivo abstracto, como el cerebro siendo uno de los órganos más complejos, porque aceptamos que somos también espíritu, es uno de los órganos menos explorados. Los cerebros humanos son distintos, ya que el aprendizaje cambia su estructura, son una marca de ADN en cada uno de nosotros, y cuando más aprendemos, más complejo se vuelve nuestro cerebro. Los mejores aprendizajes incluyen curiosidad, anticipación, deseo, amor, nos mueven en funcionalidades distintas que nos hacen ver que no es solo correr a una velocidad, sino que es detenerse
estacionarse, aumentar, subir, bajar, que nos haga estremecernos en emociones, como los sentimientos que hacen que nos intensifiquemos en actividades y redes neuronales, y a la misma manera como el cuerpo va calentando, va sudando, se va emocionando, el cerebro también va haciendo lo propio. Las emociones son cruciales en el proceso del aprendizaje, y ya lo dice Salazar, que aprendemos influenciado por emociones y estructuras mentales basadas en expectativas, inclinaciones, prejuicios personales, grado de autoestima y de necesidad de interactuar socialmente. La escuela debe ser el sitio ideal para el aprendizaje, entendiendo la escuela no como un espacio físico, sino que nuestra vida entera es una escuela, es un aula mente-espíritu que debe ir provocando cambios cerebrales que se transforman en las distintas conductas, pero que las instituciones educativas deben de promover un proceso de aprendizaje que involucre todo el cuerpo, todo el cerebro y el espíritu, actuando receptoramente, encargando de priorizar informaciones y de emitir miles de funciones, donde el cerebro es el único órgano que tiene la capacidad de aprender y emitir lo aprendido a lo demás, a las demás partes del cuerpo. Las diversas estimulaciones cerebrales deben producir diferentes efectos que se plantean, y estos efectos los vemos en la figura. Ejemplos sinestésicos que necesitan mayor movimiento, los auditivos requieren conversar sobre el material, pero la enseñanza es una tarea multifacética que permite a los estudiantes expresarse en forma diferente, visual, táctil, auditiva, y por ello no podemos distinguir una inteligencia de otra, sino aceptar que tenemos todos los tipos de inteligencia y que desde una podemos ir con la plasticidad necesaria a la otra. Entendiendo que esa capacidad que tiene el cerebro de cambiar sus estructuras y sus patrones, que es la plasticidad, puede producir consecuencias y experiencias en sus propios pensamientos. Por ello, el aprendizaje es modificado por las emociones, ya que éstas afectan a la conducta y desencadenan los cambios químicos que regulan los cambios de ánimo. Es constructivo los procesos que permitan significancias, relaciones almacenadas en la memoria. Es una de función vital llevar a cabo con todos los grupos neuronales posibles, desencadenar procesos de estímulos externos e internos como una lluvia de ideas, una lluvia de experiencia, donde el estímulo se atribuye y procesa a varios niveles con el que se crea una potencia memorial. Ese reto de los docentes desde el mundo de la educación virtual es el que ejerce y aplica estrategias pedagógicas que estimulan esa interacción y ese cerebro social que aprenda un entorno, pero que no minimice la capacidad de concentración que debe tener cada estudiante. Y he notado que las tecnologías pueden sacarte del punto de la concentración y llevarte dispersamente a varios estadios. Ese cerebro emocional, desde diversos videos y desde diversas fuentes que hemos revisado y que hemos atendido, podemos entonces percibir que la mecanización estaba muy lejos de lo que es el cerebro verdaderamente. La forma mecánica venía matando la propia funcionalidad del cerebro, porque ese cerebro era una cocina llena de toda la variedad de comidas que se podían disfrutar, y se venía entrenando el cerebro para tratarlo peor que el cerebro de un animal. Sí, porque se venía adiestrando en vez de irse educando, porque desde ese cerebro emocional, como dice Humberto Maturana, podemos ir al amor como el motor de la humanización de la historia que dio origen al desarrollo de la humanidad. Los seres humanos somos adictos al amor, al encontrarnos y a que nos puedan despertar en nosotros mismos nuestro propio potencial, que nos puedan enseñar que sí podemos, sí se puede, como guerreros en ese proceso mágico, inductivo de la sabiduría que nos hace despertar. Ese mundo adormecido debe darse en la educación. Porque no basta lo genético, lo que se piensa que se trae, lo genético puede ser desvirtuado cuando en la educación nos emocionamos y nos vamos desde una ciencia a una ficción, desde una ciencia a una cotidianidad, desde esa sabana de saberes que nos emocionan y que nos alejan del miedo que nos dan
los docentes pensando que no vamos a disfrutar y que vamos a ser torturados. Y de esas tensiones acumulativas de la vida moderna, de la avalancha de la depresión y de la angustia, es imposible aprender libremente. En conclusión, somos analfabetos emocionales, hemos manejado los íconos y las herramientas de nuestra cultura, hemos dominado en gran parte la naturaleza supuestamente, más bien destruyéndola. Hemos creado ciudades grandes y modernas, inservibles para nosotros mismos, inservibles para alimentarnos, para nutrirnos, y nos hemos desvirtuado de la propia esencia de la humanización. Esa humanización que ha sido más bien devorar ilusiones, proyectos de vida, donde esa inteligencia académica, cientificista, ha dejado de lado a la inteligencia nata que tiene el estudiante, esa inteligencia virgen que hace que ese estudiante pueda ser un gran músico, un gran científico, un gran Albert Einstein que está allí dormido. Por ello, entonces, debemos de tener cuidado que con todos estos resultados que nos provee el estudio del cerebro y las neurociencias, entonces debemos de saber y tener clarificado que la mayoría de las personas son incapaces de aprender si no se emocionan, si no hay allí una emotividad suficientemente social y acogedora y amada para poder sentirnos adecuadamente prestos a aprender. Debemos nuevamente tener cuidado con nuestro y desde esta estructura que nos ha moldeado mucho en todos los estudios que hemos venido haciendo en la asignación 1 y 2, que se muestran todos los lóbulos que tiene nuestro magnífico cerebro, en una apertura que jamás es cierre, vamos a ir en mediaciones complejas a entender que nosotros estamos todavía a tiempo sobre la humanización de nuestro propio cerebro. Sí, nuestro cerebro necesita ser humanizado, necesita entenderse en su naturalidad y no en su conquista. Debemos entenderlo cómo funciona, su creación, con toda su misticidad y con todo lo que no se conoce de él. Debemos entender que el cerebro tiene un rector que le manda, al cual él obedece, que se llama espíritu, que es nuestra energía, ese soplo de vida que Dios nos dio cuando cuenta en Génesis cómo creó a la humanidad. Un estudiante que perciba un ambiente y un clima de aprendizaje inseguro, amenazador, hostil, va a ir entonces a rechazar la esencia de la educación. Pero si nosotros llevamos entonces a activarse como persona con autoridad, más no con autoritarismo, como persona exigente pero dadora de amor, en esa emoción y aprendizaje vamos a conseguir entonces nosotros que el amor y el conocimiento no están divorciados, que la afectividad y el deseo no están divorciados, que aprender puede ser más fácil dependiendo cómo se miren las circunstancias, que nosotros no necesitamos una cabeza llena, repleta, sino que más bien necesitamos una cabeza bien puesta en palabras de montaña. Y por ello debemos ir con la certeza de que cada día lo podemos hacer mejor y teniendo claridad de que ser docente no es cualquier acto, que es marcar vidas y puede ser marcadas negativas. Por ello me despido y le doy la gloria a Dios que puedo hacer todo esto con la claridad que Dios quiere que así se emita, esperando que haya sido de su agrado. Y les comento que he usado en todo momento estas dos obras que están allí, que se pueden consultar. Y a ti, Jesucristo, que viniste a morir por nosotros, dedico todo lo que hago. Siempre vas a ser, por siempre, mi Salvador, y solo tú te lo mereces, mi mayor y grande ejemplo de perseverancia.